Buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, en su decreto de necesidad y urgencia 260 del 20, donde se determina en el contexto del COVID-19 el aislamiento social preventivo y obligatorio, los decretos de necesidad urgente subsiguientes a este anteriormente mencionado, luego considerando las acciones en resolución 667 del 20 y resoluciones ampliatorias y el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, considerando además el reglamento del proyecto final de carrera, su anexo de condiciones específicas donde se determinan los mecanismos y criterios y contenidos de evaluación de las defensas del proyecto final. Vamos a dar inicio a la defensa de la estudiante María Sofía Pestarino, estudiante del taller vertical número 12, quien desarrollará en modalidad virtual por videoconferencia el tema CEPER, Centro Público Especializado en Rehabilitación. Voy a presentar a continuación a quienes integrarán la comisión evaluadora, que estará compuesta por los profesores del taller vertical donde Sofía desarrolló su trabajo, que serán en esta oportunidad el arquitecto Jorge Sánchez y el arquitecto Carlos Costa. Como invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Leandro Moroni, como invitado por el área de comunicación, la arquitecta Fabiana Carbonari, y como invitado por el área de historia, también profesor de la cátedra, el arquitecto Pablo Lili. En mi carácter de secretaria académica de la facultad, doy fe de la identidad de los miembros de esta comisión evaluadora, como así también del estudiante que iniciará su defensa. Así que, Sofía, cuando quieras, iniciar tu presentación. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, como ya dijo María Laura, mi trabajo se llama CEPER, Centro Público Especializado en Rehabilitación. El tema a tratarse es arquitectura para la salud. Primero voy a definir qué es salud, ¿no? Salud es hablar del completo bienestar, tanto físico, mental y social de una persona, y no solo de las ausencias de afecciones o enfermedades. Eso quiere decir que una persona tiene que enfrentarse a lo largo de su vida a ciertas barreras que le dificultan llegar a esa salud. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 3 grandes enfermedades que dificultan eso. Esas son la deficiencia, la minusvalía y la discapacidad. La deficiencia es la pérdida total o parcial, temporal o permanente de alguna función psicológica, fisiológica o anatómica. La minusvalía es la situación desventajosa en la que se encuentra una persona por alguna deficiencia o discapacidad, y la discapacidad abarca las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Puede ser cognitiva, adquirida, temporal o permanente, progresiva o regresiva. Para tratar esto entra en juego la palabra rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación? Es la mejor forma de tratarlas y se busca que el paciente consiga su máximo nivel posible de funcionalidad, previniendo complicaciones, reduciendo incapacidades y aumentando la independencia. El término de rehabilitación se amplió en la última década, abarcando no solo al bienestar físico, sino también a la entereza mental y a la integración del individuo en el entorno social. Esto hizo que tengamos un cambio de paradigma y veamos las necesidades del hombre como seres sociales, como su calidad de vida, y tengamos que plantearnos nuevos objetivos a la hora de proyectar. Haciendo un análisis sanitario y un barrido de lo general a lo particular, arrancando por la provincia de Buenos Aires, la salud pública en la provincia se caracteriza por ser un sistema público, universal y gratuito. El 85% de los pacientes no cuenta con una obra social. El servicio de rehabilitación es el más deficiente y a su vez es el más costoso. Por ende no cuenta con una infraestructura necesaria. Un ejemplo de esto es el Hospital Garrahan, que tiene o cuenta con un sistema de rehabilitación, pero no tiene la infraestructura necesaria para, por ejemplo, una rehabilitación motriz.
no cuenta con el espacio suficiente para eso. Yendo hacia la rehabilitación el servicio de rehabilitación en el AMBA, es similar a la provincia de Buenos Aires, pero posee el Instituto IRREP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica de la Ciudad de Buenos Aires, que es el instituto especializado en la atención de patologías del aparato locomotor, en su estadio crónico. Lo que tiene este instituto es que tiene la capacidad de poder tratar cualquier patología, no solo esta. Esto lo hace que para poder atenderse, sí o sí tenés que ser paciente del hospital. Por ende, los turnos colapsan. La idea central es que el paciente obtenga la mejor calidad de vida con sus capacidades remanentes. Y por último, el servicio de rehabilitación en la Ciudad de La Plata, que es donde va a estar implantado mi proyecto. La Plata tiene una gran cantidad de hospitales públicos y centros de salud, y obviamente que estamos hablando de centros de kinesiología, pero estos últimos tienen la particularidad de que son todos de carácter privado. Esto los hace ser muy costosos, entonces el paciente tiene que tener una obra social que les cubra el tratamiento de manera total o parcial. Dentro de los hospitales públicos, el área de rehabilitación es de muy baja calidad. Y como pasa en provincia y en el AMBA, no cuentan con la infraestructura necesaria. Por eso direcciono mi proyecto a la gestión pública. Para su ejecución, llamo a una licitación. CEPER estará siendo parte de la región sanitaria número 11, regido por el Ministerio de Salud. El ente que llama a la licitación tiene que tener bien en claro su plan de gestión. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Es evitar pérdidas económicas por imprevistos en la ejecución de la obra, implementando prácticas sistemáticas que permiten aplicarse a largo plazo. Un plan de gestión tiene 5 programas y a su vez subprogramas. Estos programas son el inicio de la obra, el programa de implementación durante la ejecución, el programa de contingencias, el programa de evaluación y el programa de capacitación. Con respecto a la localización, como dije que va a estar implantando en la ciudad de La Plata por sus actividades productivas, sus líneas de ferrocarril y su cercanía al puerto hicieron que tuviera un crecimiento inminente. Es cercana a Cava, vinculadas entre sí por la autopista Buenos Aires-La Plata, Ruta 6 y el Tren Roca, entre otras. Se originó entre ambas en la región metropolitana de Buenos Aires, que es foco de industrias, de trabajo y de migraciones. El terreno está ubicado frente a Plaza España, entre Avenida 66 y Diagonal 111. Actualmente el terreno está construido, está en una estación de servicio. Lo cruzan la avenida, bueno, lo que dije, la avenida 66 y la avenida 7, que son de fácil acceso al centro de la ciudad y también de conexión rápida al transporte público. Está ubicado sobre una zonificación UC3, que es correspondiente al corredor, combinan usos centrales, servicios vinculados a los accesos de la ciudad y actúan como ámbitos concentradores de las actividades complementarias, como por ejemplo en este caso, centros de salud. Lo implanté en esta zona porque, según un análisis previo que pude hacer sobre la zona sur de la ciudad de La Plata, se encuentra la mayor cantidad de pacientes sin cobertura de obra social. Entonces mi idea fue conectar el casco de la ciudad de La Plata con esa área. Identifiqué la avenida 7 como la arteria principal de conexión entre el casco y la zona sur. ¿Por qué? Por la
por la gran cantidad de transporte público que pasa por esa avenida. Luego está la trama, que es la estructura física de la ciudad, lo estático, reconoció unas dimensiones de calle, eso favorece el asoleamiento y la ventilación, y el tejido, que es la parte dinámica de la ciudad, y en esa área no hay un patrón único de ocupación. Con respecto al referente, tomo como referente principal a los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers con el Centro Pompidou. Ellos básicamente generan una megaestructura que le van incorporando módulos transparentes hasta luego enfatizar en un único elemento y darle protagonismo. Realizan un doble recurso, que es generar una planta libre y trasladarle hacia la fachada de los elementos técnicos que entorpezcan esa libertad de planta. Haciendo un rastreo por la historia, como dice Montaner, ese recurso de trasladar los elementos estructurales y técnicos hacia el exterior del edificio tiene similitud con la catedral gótica, generando un espacio central lo más diáfano posible. Tomé como ejemplo a la catedral de Milán. Esto me llevó a pensar en la flexibilidad como un concepto. ¿Qué es nueva flexibilidad? Es la capacidad de adaptarse. Entonces, poniendo el término en la actualidad, la sociedad está en un constante cambio y considero que la flexibilidad y la estructura deben ir de la mano acomodándose y adaptándose a las mutaciones que sufre esta sociedad. Sin estructura no existiría flexibilidad. Con respecto al programa, el Ministerio de Salud categoriza los establecimientos asistenciales por niveles de riesgo, en 3 niveles de riesgo. CEPER estaría en el nivel de riesgo número 2. Eso por normativa debe poseer diferentes cuestiones, como por ejemplo, lugar para atención a 4 pacientes simultáneamente, una pileta, una sala de hidroterapia, una sala de profesionales, un gimnasio de 40 metros cuadrados y ser dirigido por un kinesiólogo fisiatra, entre otras cuestiones, ¿no? Está dirigido hacia la rehabilitación integral neuromotora y su campo de actividad será la prevención, la promoción de la salud, la evaluación y la prescripción de tratamientos de la enfermedad. El paciente o el usuario será desde niños hasta adultos mayores y las patologías a tratarse serán ACVs, traumatismos, hemiplegias, cuadriplegias, aneurismas, entre otros. Y los profesionales de la salud pueden ser médicos, enfermeros, nutricionistas, terapistas ocupacionales, etc. Dividido el programa en 4 áreas principales. Estas áreas corresponden a la evolución del hombre en el proceso de rehabilitación, desde el momento que ingresa al centro hasta la finalización del tratamiento. Trabajan siempre en conjunto y son el área de gestión, el área de integración social, el área médica y el área fisioterapéutica. Estos son los metros correspondientes aproximados a cada área, hasta tener un total de 5.115 metros. Utilizo la cromoterapia para influir en la mejora del estado anímico y bienestar del paciente, y también para hacer un edificio accesible en todos los sentidos.
Tanto el color como las áreas están ubicadas por una decisión proyectual y tiene que ver con el proceso de rehabilitación, como dije anteriormente, desde la detección en el subsuelo, el tratamiento desde el primer piso hasta la mejora en el último piso. El área médica es la única área que posee subáreas, que es el área de diagnóstico por imagen, los consultorios médicos y el área de internación. Luego, el área de integración social corresponde a talleres y el área de fisioterapéutica corresponde a la rehabilitación. La implantación, la idea es establecer una placa sobre la esquina en el sentido longitudinal del terreno con absoluta permeabilidad, tanto en visuales como en ventilación para la plaza y para el norte, que sea una placa reconocible y de fácil acceso. Se despega de la medianera para generar un patio posterior y que sea utilizado para el centro como un taller y no solo como terreno libre. La mayor altura y consolidación de la manzana se encuentra sobre Plaza España y también la mayor amplitud espacial. Eso me permite fácil acceso vehicular y de ambulancias si se requiera. Cerro sobre Avenida 66 con un programa más bien público y de acceso independiente y de baja altura para permitir el asoleamiento hacia ese patio interior, ya que el norte se encuentra en esa dirección. La utilización de una placa como morfología me permite apilar las circulaciones verticales de tal manera que al tener núcleos puntuales a una distancia menor de 30 metros, el recorrido del paciente dentro del edificio es menor. Y utilizando una grilla modular cada 5 metros, la ubicación de los núcleos es de tal manera que los espacios entre ellos es fácilmente divisible. En la imagen exterior se puede apreciar que la misma grilla modular que me arma el edificio en planta, también me la arma en fachada utilizando una estructura de perfiles metálicos con apoyos en extremos, en los núcleos y en la medianera, que más adelante la voy a desarrollar un poco más y se puede apreciar también el uso del color diferenciando cada área. En planta baja, el acceso principal se encuentra sobre Plaza España. El acceso secundario y apoyo de la cafetería sobre Avenida 66, al igual que el acceso vehicular. Poseo dos núcleos principales que son además estructurales. Estos núcleos, uno posee la escalera presurizada con dos ascensores de uso público con dimensiones para camillas. Y el otro, un ascensor médico con dos sanitarios para ambos sexos y uno universal. Quiero destacar que el espacio entre los núcleos es de atención al público, concentración y distribución de pacientes. Un área de gestión, la cafetería, área de lectura y relajación, taller ocupacional, taller hortícola y expansión de la cafetería. Algo que quería destacar de esta planta es que al utilizar una estructura metálica de estas características, me permite que en planta baja no tener apoyos puntuales que me interfieran en el uso de esta planta, digamos, y tener una libertad total en ambos sentidos y poder tener una relación entre la plaza y el interior del terreno.
En el subsuelo tengo el acceso vehicular, el acceso peatonal, el espacio entre los núcleos, bueno, el estacionamiento, el auditorio con el foyer y la sala de exposiciones, el área de diagnóstico por imagen correspondiente al color azul, y el área de depósito y sala de máquinas. Voy a destacar que esta planta posee patios que ventilan y permiten el ingreso de luz de diagnóstico por imagen y el auditorio y ventilan directamente al taller hortícola y el área, el espacio del patio central. En el primer piso, en la de concentración y distribución, balconean directamente al área de gestión. Posee 2 talleres de integración social, uno correspondiente a psicología infantil y el otro a teatro y expresión corporal, ambos del color violeta. En el área central, los consultorios médicos del color amarillo y los talleres tienen su terraza propia. El segundo piso, que es internación, en el espacio central tengo boxes de enfermería de abastecimiento, box de farmacia y laboratorio y análisis de patologías. La internación en este caso es correspondiente al naranja y tengo internación ambulatoria individual y internación ambulatoria compartida, con doble altura a los talleres de la planta anterior. En el tercer piso, el espacio central es similar al primero. En este caso, el último taller de integración social, que sería el de danzas, y el taller de mecanoterapia correspondiente al color verde, que en este piso arranca la última instancia del proceso de rehabilitación, y consultorios de kinesiología. Cada taller vuelve a tener su terraza propia. Y en el último piso, al núcleo derecho, le das a un bloque de vestuarios para uso de las instalaciones, yoga y pilates de un lado y el gimnasio del otro, boxes de tratamiento de quiropraxia en el centro, pileta de hidroterapia cubierta y pileta de mecanoterapia exterior. En relación a las vistas, la vista sobre Plaza España se puede apreciar la utilización de una malla metálica que me cubre todo el edificio, desde el primer piso hasta el último, dándole unidad e integridad a toda la placa y protegiéndolo del sol. Con respecto a la vista sobre Avenida 66, se ve cómo el edificio apoya en esta estructura metálica, dándole la permeabilidad que comentaba en la planta baja y cómo se despega de la medianera creando este taller hortícola. En el corte A se ve la doble altura en el área de gestión y también como lo que decía recién de la malla metálica, cómo me protege todo el edificio, no solo en áreas donde está cubierto, sino también en áreas donde está descubierto, como en este caso, en el cuarto piso que está la terraza, creando así una unidad en todo el edificio, haciéndolo reconocible. En el corte B
se ve cómo la plaza se introduce en el terreno, creando el taller hortícola y con la ayuda de patios, creo la ventilación del área de diagnóstico por imagen y del auditorio. Y se puede apreciar también con mayor claridad el color en las carpinterías para la identificación de las áreas. Y en el corte C, la permeabilidad de la planta baja, de lo que hablaba recién, de cómo es bien permeable esta esquina con la plaza. Y de la altura de esta terraza baja para el ingreso de luz a este taller hortícola. Acá tengo una perspectiva sobre la avenida 66, desde la avenida 66. Una perspectiva desde el taller. Una perspectiva interior desde el área de gestión, donde se puede ver la doble visual, desde la plaza hasta el interior del terreno. La relación está desde la plaza. Una perspectiva desde a la espera de la rehabilitación. Una perspectiva desde la terraza. En este caso, bueno, con respecto al diseño estructural, la estructura está formada por vigas Blerendel metálicas de perfiles T y columnas compuestas por perfiles U. Las vigas reciben las cargas de las losetas que apoyan directamente sobre ellas. El esquema estructural está compuesto por 4 vigas longitudinales. Las 2 exteriores apoyan en 4 columnas que descargan directamente en el subsuelo y apoyan también en la medianera. Las 2 interiores tienen apoyos intermedios en los núcleos, en la medianera y en 2 columnas que también descargan en el subsuelo. En particular, las 2 vigas, me falta una cosa, que se completa, bueno, el esquema estructural con vigas transversales que unifican las 4 longitudinales y en particular las 2 exteriores presentan tensores diagonales que permiten su funcionamiento como, bueno, vigas reticuladas, mejorando la disminución a su longitud flexional. Las vigas horizontales son IPN 30, las montantes verticales son IPN 22 y las montantes columnas son 2 IPU 26. Elijo este material, bueno, por varios motivos, pero resumiéndolo básicamente porque me permite una mayor rapidez de montaje, tiene un menor desperdicio y como vengo hablando de flexibilidad desde el referente, me permite una mayor flexibilidad estructural y una mayor flexibilidad espacial. Hacia las instalaciones, la instalación sanitaria, el agua de la red se toma el agua de la red que va hacia el tanque de bombeo, bueno, con 2 bombas centrífugas, básicamente están ubicados en el subsuelo, se eleva directamente al tanque de reserva en la terraza, donde se realizan las bajadas hacia los diferentes usos del edificio. Respecto a las periferias y a los artefactos, quiero utilizar
para que sean de uso universal. Hacia la instalación eléctrica, la alimentación eléctrica, bueno, se tomará de la red a un tablero general que va a estar ubicado en el subsuelo, se pasarán los ramales de alimentación por los plenos del edificio y se conectará a un tablero seccional de iluminación y un tablero seccional de tomas, uno normal y uno estabilizado por cada piso. Y de los mismos saldrán a los circuitos correspondientes que irán por bandejas portacable. Respecto a la instalación termomecánica, decidí un sistema de volumen de aire variable para lograr controles diferenciados por ambiente. Varía el caudal de aire que se inyecta para cada local para tener condiciones térmicas diferentes. Incluso se puede cerrar en áreas que no se utiliza para generar ahorro energético. Y por último, para la instalación contra incendio, opté por rociadores con un tanque de agua propio para incendio, la colocación de detectores de humo óptico, matafuego y gabinete con manguera y lanza propio por cada piso. Lo que quería destacar con respecto a las instalaciones es que opté porque no tenga cielo raso suspendido, ya que al ser un edificio destinado a la gestión pública, por lo general carecen de un buen mantenimiento. Entonces, yo lo que quiero hacer es que sea lo más fácil o lo más accesible de mantener y que sea lo más detectable posible el error o el encontrar el problema en las instalaciones. Que sea algo complicado, ¿no? Con respecto al detalle constructivo, en el corte se puede apreciar, bueno, todos los sistemas y los subsistemas del edificio trabajando en conjunto, la permeabilidad de las aberturas y el uso de la malla tanto para control visual como para control solar. Quería hablar un poco de la malla que utilicé es una malla tipo Hunter Douglas, modelo GKD, que está compuesta por una estructura textil, dúctil y flexible, que a su vez es resistente y es robusta, es apta para revestir muros verticales y cuenta con diferentes porcentajes de área abierta, eso es dependiendo del tejido, la cual me permite una visión tanto desde el interior como desde el exterior. Contribuye a la protección solar y además son retroiluminadas. Tienen diferentes características, pero las principales son las que minimizan los gastos de mantenimiento del edificio, favorecen el ahorro energético y eliminan condensaciones y mejoran la estabilidad de temperatura interior. La elegí también ya que tengo una gran cara vidriada al norte y una gran cara vidriada al sur. Y considero que con un simple equipo de aire no basta. Quiero que el edificio sea universal en todos los sentidos. Y por último, quería compartirles una conclusión o una frase final que a mí me dejó el proyecto final de carrera, que es el entorno físico que diseñamos pareciera estar destinado a un ser humano inmutable que no crece, no enferma, no envejece, no muere. Un modelo antropológico perfecto, consecuencia de una visión perfeccionista del hombre. Bueno, Sofía, felicitaciones. Gracias. Ahora vamos a empezar con
con algunas apreciaciones y críticas de los jurados, para después nosotros pasar a un Zoom privado y así evaluamos la nota. Habíamos medio armado que empiece Carly, después que siga Leandro, después Fabiana, que aprovecho a saludarla, que hoy no la vi, y sigue Pablo. Así que cuando quieran. Bueno, Sofía, ¿cómo te va? Felicitaciones. Gracias. Bueno, mira, voy a tratar de ser breve porque se estiró un poco en el tiempo esto, ¿no? La idea de involucrarte en un tema extremadamente sensible como es el de las deficiencias y de las discapacidades, me parece que habla de tu comprensión acerca de cómo la arquitectura puede transformar positivamente la vida de las personas, ¿sí? Y bueno, yo voy a seguir un poco el orden de tu exposición para hacerte algunas apreciaciones, ¿no? Me parece que la introducción al tema, localización, serie tipológica, obras de estudio, constituyen referencias a otras áreas de la disciplina, a las ciencias territoriales, a la historia, a la teoría, y hay otras externas que provienen directamente del área de la salud. Y creo que precisamente de eso se trata un trabajo final de carrera, ¿no? Yo creo que es una investigación en la cual se integran y convergen conocimientos provenientes de otros campos de nuestra disciplina, de otras disciplinas y de la misma cultura. A mí, en lo particular, me hubiese gustado que hablaras de ideas, de argumentos, de aquellas cosas que nos ayudaran a encontrarle una explicación a la toma de decisiones, y que creo que hubiesen hecho como más tenue el desembarco, ¿no? Con mayor naturalidad y sin saltos entre lo que es el cuerpo teórico y el cuerpo instrumental de tu proyecto, ¿no? Creo que hay algunos desajustes dimensionales y alguna desatención en relación a las situaciones singulares, ¿no? Me parece que en general la parte de la placa que llega a la esquina tiene por momentos una resolución casi textual con lo que se contacta con la medianera, ¿no? Y yo después me notaba que hay una preocupación en la configuración de los espacios exteriores, de los espacios intermedios, de los espacios entre, ¿no? Aquellos que resuelven el paso entre lo público y lo privado, entre el interior y el exterior, que creo que en eso tenés como una gradualidad, una serie de grabaciones que son importantes. Me parece que hay una preocupación por establecer una relación dialéctica y que se da a través de las escalas de proyecto con la plaza, con la rambla, con los linderos, ¿sí? con todo aquello que está cercano. Yo sé que con esto cierro, sé que fue un camino largo, dificultoso, ¿no? Con algunas idas y venidas, que creo que con mucho esfuerzo y espíritu crítico supiste sacar adelante. Considero que es un trabajo que toma distancia de cualquier investigación proyectual, pero creo que se fue haciendo sólido y alcanzó su síntesis proyectual a medida que fuiste navegando aguas seguras. Bueno, de nuevo, felicitaciones, Sofía. Gracias. Leandro, cuando quieras. Bueno, Sofía, también te felicito, me sumo a las observaciones y a los comentarios de Carly. Mirá, las observaciones que un profesor, en nuestro caso, que no conocía el proyecto, hay que tomarlo desde un punto de vista constructivo, ¿no? Me parece que es una instancia pedagógica
que uno trata de abonar también en la crítica para que siga sumando, ¿no? Para que siga sumando y siga siendo parte del proceso pedagógico y de aprendizaje en el cual hoy vos te recibís. Y en ese sentido, a mí me gustaría hacer un par de observaciones, por supuesto, reconociendo que es un trabajo, muy buen trabajo, integral, evidentemente con mucho esfuerzo, y obviamente que uno puede hacer estas observaciones a partir de la puesta de tu proyecto en forma integral. Por supuesto, uno siempre intenta reconocer cuál es esa articulación, esa simbiosis, esa dialéctica entre tema, sitio y propuesta, esta idea de conceptualizar una nueva forma de ver la arquitectura de la rehabilitación o la arquitectura de la salud, a partir de no su mirada tan reactiva, sino poder empezar a generar, a partir de la arquitectura, mejores espacios para que esta nueva forma de entender la salud, de la arquitectura de la salud, se manifieste. Y en ese sentido, por ahí veo algún desajuste, porque la primera observación que vos hacés, o lo que uno imagina de lo que debiera ser un edificio de rehabilitación, es un edificio absolutamente sin ninguna barrera física, con la mayor fluidez posible. Y en ese sentido vos tomás la referencia de un edificio como Pompidou, o incluso de las catedrales góticas, donde generás esta idea, o donde se piensa esta idea de que la estructura sale del medio hacia la periferia para que se libere toda esa planta libre. Sin embargo, después tu proyecto tiene de alguna manera en su estructura una lógica distinta, que es con esos núcleos fuertes en el medio, que provocan esa dualidad circular y esa frente y contrafrente, que simplemente, digamos, están muy bien porque ordenan por supuesto la estructura funcional, pero también desarticulan de alguna manera esa posible unidad más integral de un espacio único. Y por otro lado, tal vez esto tenga que ver un poco con la localización. Por ahí no se le saca tanto partido a ese edificio de condición de esquina, donde vos trabajás con esa L, ¿no? Con una L, con una placa muy fuerte hacia la plaza y una lateral de un programa más público como es el auditorio y el bar, ¿no? Que me parece que por ahí eso se podría haber explotado un poquito más para generar una articulación más clara, y esa condición de edificio o de uso público tuviese muchísimo más relación con la calle, ¿no? Termina estableciéndose casi como en una situación un poco más de servicio, que es lo que siempre pasa uno a veces cuando ve en los actuales edificios de salud, donde siempre el bar, el buffet y todo está en esa condición tan secundaria y tan de servicio, cuando podría ser un elemento que fusione de alguna manera una vida social más integrada, capitalizando, por supuesto, sobre todo las vistas al parque, ¿no? Que son tan interesantes de esa localización. Bueno, hay algunas cuestiones más generales que me parecen que tienen que ver un poco con la idea del lenguaje, esta idea de concepción de edificio único, ¿no? Que está muy bien, que lo lográs, ¿no? Que tiene contundencia, tiene pertenencia. Posiblemente después, cuando uno ve la contrafachada, que se trabaja de la misma manera que la fachada, se podría haber discurrido alguna otra variable. Y después tengo algunas, no ponerlo en crisis, pero sí como ponerlo en discusión, más que nada para seguir aprendiendo, ¿no? Estas observaciones, ya te digo, intentan seguir aprendiendo de la arquitectura, que es un poco la disposición de los paquetes, ¿no? Porque cuando uno tiene la internación en el medio y va hacia arriba, digamos, con la piscina, que obviamente después, por ahí tal vez técnicamente se tendría que pensar, ahí hay algún corte que habría que estudiarlo un poquito más, de cómo la piscina se posa sobre
sobre la otra plancha y qué significa en esa planta esa necesidad de tener un bajo losa, etcétera, etcétera. Pero bueno, genera esta dualidad, digamos, de circulaciones, ¿no? Donde tengo un espacio muy público abajo, pero también tengo que llevar bastante espacio público arriba, sobre todo de rehabilitación, con el tema de las piscinas y los talleres, teniendo la internación en el medio, que es una cuestión mucho más de necesidad de privacidad. Después creo que hay algunos desajustes que se podrían ver sobre todo en el tema de la circulación con respecto a cuando se llega al gimnasio, ¿no? Que se llega como a una actividad privada y no a un hall, ¿no? Que hace que cuando uno tenga que acceder hacia la pileta tenga que pasar por el medio del gimnasio y no haya una claridad. Pero son temas que se resuelven fácil. Pero bueno, por otro lado me parece que vos has dedicado muchísima voluntad a que el edificio se piense también con esta idea de plan de gestión y plan de acción. Me parece que eso es muy valorable y en general en los edificios, en los proyectos final de carrera no pasa. Me parece que es muy valorable y finalmente, a pesar de estas observaciones, el proyecto tiene muy buena factura y llegaste a un proyecto que seguramente con el cual has aprendido mucho. Así que te felicito. Gracias. Ana. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes a todos. Disculpa por haber llegado tarde. Sofía, escuché bastante de tu exposición y me pareció muy sólida, tanto el trabajo, y a nosotros los jurados nos entregan el trabajo unos días antes para poder leerlo, como tu exposición oral. O sea que desde el punto de vista comunicacional creo que lograste los objetivos de llegar a esta instancia. En relación al trabajo me pareció muy interesante, al menos, si bien a lo mejor no está totalmente logrado, el haberte planteado el encuadre teórico, una postura frente a la salud, una cuestión no menor y un verdadero desafío, ¿no? En un terreno en el centro de la ciudad de La Plata. En algún momento hablas de arquitectura, de tecnología y de naturaleza, y hablas de la situación en la provincia, en la ciudad de La Plata y en el sitio. Y ahí yo creo que desde el punto de vista comunicacional se podría haber profundizado no solamente en el objeto arquitectónico, sino en la relación de ese hecho arquitectónico con el entorno. Digo, aparecen algunos renders, como este último que vos mostrás, donde se ve la situación de la plaza enfrente, de las veredas y demás, pero digo, hay todo un estudio que vos has hecho, por ejemplo, yo acá anoté, estudiaste las veredas, los solados, los cruces peatonales, las circulaciones, bueno, la señalización, la señalética, la norma, y de repente nos falta, por lo menos a mí, ver cómo ese edificio comienza a dialogar con el entorno, porque es parte de lo que vos también planteás en tu postura teórica. Creo que eso, digo, este es un momento, un punto de inflexión, donde, bueno, vos vas a ser arquitecta, pero son cosas a pensar a futuro, ¿no? Digo, lo que uno escribe, después también tratar de mostrarlo por la vía gráfica. Creo que eso básicamente. Después, otra cuestión es que las plantas sí están todas presentadas en forma individual, pero los cortes ya no son los cortes tradicionales, sino que son cortes perspectivados, renders, donde hay como un salto de escala entre el detalle, que está muy bien desarrollado, y el planteo general del corte total de todo el edificio. Por lo demás, creo que es un trabajo muy logrado, coincido con mis antecesores y sobre todo con Leandro cuando habla de la importancia del plan de gestión. No es común que en los trabajos finales de carreras se incorpore este trabajo, y me parece que es muy valioso considerando que vos vas a salir a la actividad a partir de ahora. Digo, vas a ser arquitecta y vas a enfrentarte con la realidad de una obra a ser construida. En esto que vos planteás, como te decía hoy, si bien a lo mejor hay cosas que no están totalmente logradas, sí las pensaste y las vas a poder resolver. Así que bueno, Sofía, te felicito y te deseo mucha suerte. Gracias.
Bueno, Sofía, un poco como expresaron la gente que precedió mi turno para hacer las observaciones, nuevamente felicitarte por el desarrollo que hiciste del trabajo, lo conozco bastante porque desde sus inicios estuvimos siguiéndolo, con lo cual voy a intentar ser breve y conciso con algunas observaciones que creo que son necesarias y coincidiendo, por supuesto, con lo que se dijo, ¿no? Me pareció que, digamos, hay una cosa que es muy interesante y me parece que está muy bien pensar de qué manera se pueden dar respuestas a través de la arquitectura de temas de tanta importancia que son cada vez más genéricos en las sociedades actuales que tienen que ver con la discapacidad en sus distintos estadios. Desde ese lugar me parece que el encuadre del tema, del programa y de las investigaciones previas que hiciste, que son un poco por fuera de la disciplina, me parece que estuvieron muy bien. Todo eso después, la exposición fue un poco descriptiva, un poco, si se quiere, repetitiva en algunas cuestiones, y que demoraban de alguna manera la llegada a los temas de proyecto, ¿no? Yo me voy, luego de dicho esto, voy a hacer alguna observación en relación al uso de los referentes y sobre todo alguna cosa que dijo Leo, y con lo cual yo estoy muy de acuerdo, que es que el estudio del referente en realidad tiene que ser un estudio más profundo, porque evidentemente vos hablaste de plantas libres, plantas flexibles, y ponés como referente al Pompidou, que precisamente lo que hace es elimina esas barreras internas, tanto estructurales como de divisiones, para obviamente sacar toda la estructura y todos los servicios y todas las infraestructuras hacia la periferia del edificio, para poder obtener esa flexibilidad, ¿no? Y esa ductilidad de las plantas que son posibles también en estas geometrías y en estas morfologías que vos utilizás. Con lo cual ahí me parece que hay un tema de mayor profundidad en el estudio, y que esto obviamente son consideraciones que tienen que ver con tu futuro como arquitecto de aquí en adelante, y que uno en realidad constantemente está aprendiendo de las cosas, tanto de las que produce como las que produjeron otros. Con lo cual, ahí me parece que hubo un desajuste entre el referente como una imagen y el referente como como un valor agregado que puede introducirte nuevos conceptos y nuevas ideas en el desarrollo de tu proyecto. De alguna manera, también vos sí lo planteaste en la carpeta que nos envían con anterioridad, pero no en la exposición, de cierto estudio de la temática específica en términos históricos de la arquitectura para la salud en relación también a los avances sociales y al avance de la discusión y del debate de la disciplina de la arquitectura. Eso me parece que hubiese sido interesante que estuviera, porque realmente también te plantea, o nos plantea a nosotros que has estado estudiando esos temas que son propios de la temática elegida por vos. Y después, ya entrando al proyecto y tratando de hilarlo a ese estudio tanto de los referentes por fuera de la temática como el estudio de lo específico de la arquitectura para la salud, de alguna manera es no dudoso, pero sí discutible la elección del módulo estructural. A partir de, vos creo que dijiste, un módulo de 5 metros, que para lo que son temas de arquitectura para la salud no es el mejor módulo, con lo cual ahí me parece que podría haber habido algún ajuste que también se podría haber puesto en relación con algunas cuestiones que tienen que ver con la racionalidad estructural, sobre todo de la perfilería en sus medidas de 12 metros como vienen estandarizadas de fábrica. Y en relación a la organización interna del proyecto, bueno, cierto debate que se puede establecer a partir de la introducción de esos núcleos que están en el medio de la planta y que por ahí planteaban esa pérdida de cierta flexibilidad de la planta. Y yo noté algunas cuestiones, sobre todo en la planta de subsuelos, que aparecen algunos usos
como por ejemplo toda la parte de radiología, que bien se conoce que tienen que ser usos internos y que no pueden tener ventilaciones y carpinterías, que vos las ubicás en la periferia, siendo que deberían haber estado en el medio, porque también toda la radiología tiene que estar aislada y tiene que tener aislaciones, porque obviamente lo que ahí se produce son radiaciones, que son nocivas para los externos a ese ámbito. Con lo cual, hay algunos desajustes que, como bien también decía Leo, tienen que ver con un aprendizaje de todos los proyectos que hacemos nosotros. Y también valoro esa idea de intentar plantear este trabajo final de carrera a partir de la gestión y de un proceso de licitación que suma a lo que vos has planteado. Sintetizando, un proyecto que llega a lo requerido y que nuevamente felicito por la factura final que tuvo. Gracias. Bueno, nosotros vamos a salir ahora para irnos a una reunión privada para debatir la calificación y volvemos. Dale, buenísimo. Bueno, en unos minutos nos vemos. Bueno, ¿estamos más o menos? Sí. Sí, Pico, sí. Bueno, Sí. Sofía, uno sabe lo que te costó, digamos, poder sintetizar tu trabajo dentro de este largo proceso donde el tema siempre fue el mismo, en realidad, pues siempre abordaste el mismo tema, pero que fue encontrando su lugar en la ciudad a la vez de ir cambiando de localización. Más allá de que por ahí le faltó un poco de investigación proyectual y síntesis en la exposición, es un edificio correcto que aborda de alguna manera los subsistemas de la arquitectura, en cuanto a la estructura, el zoning, la conformación espacial, la organización de los servicios y el lenguaje. Y en virtud, digamos, de las claras apreciaciones y críticas de los jurados, se ha calificado este trabajo con un 6. Así que felicitaciones. Gracias. Y que disfrutes de tu nueva vida, de nueva etapa. Gracias. Bueno, Felicitaciones, Sofía. Gracias. Felicitaciones. Bueno.